Bueno, un saludo a todos. Ya estamos caminando por la porción 119. Y entonces hoy vamos a partir en el texto áureo que es en Deuteronomio 13. Antes de eso, bueno, vamos a hacer un recordatorio. En estos días estuvimos hablando también sobre el tema de los mishpatim. ¿Y por qué estamos haciendo hincapié en los mishpat? Porque el libro de Deuteronomio es un libro en donde va a estar específicamente puntualizando el tema de los mishpat o de los mishpatim en plural. Entonces, como sé que es un término en hebreo que muchas veces hay personas que no dominan o no entienden quizás, o puede atraerle confusión, vamos a volver a repetir un poco lo que es la base de los mishpat o mishpatim. Decíamos en otra ocasión que son aquellas reglas. Lo que pasa es que acuérdate que como todo esto está escrito en hebreo, fue dado por Dios a Israel, pues bueno, está en ese vocabulario. ¿Qué sucede? Que en el español no tenemos una palabra que lo especifique así como para decir, esta es la palabra que cuando tú la escuches está hablándote de esto. No existe. Hay varias palabras que se pueden usar. Y eso trae confusión porque son palabras que al día de hoy ya tienen otras connotaciones en nuestra cultura. Por lo tanto, no necesariamente la vamos a conectar con las cosas de Dios o con la Biblia. Entonces, por eso es que tratamos de a veces hacer hincapié en el término en hebreo. Entonces, el mishpat o el mishpatín los mishpatín en la Biblia, cuando estamos hablando de los mishpatín de Dios, decíamos que eran aquellas reglas que Dios daba para la nación de Israel, para que hubiese un orden, ¿verdad? Para que hubiese una organización y un discernimiento para saber las cosas que había que hacer en la vida práctica, principalmente en comunidad, como nación. ¿Okay? Entonces van a hacer este tipo de pautas que Dios le va a dar al pueblo, porque son pautas que tienen que ver con muchas cosas de la vida. No es un grupo o no es una situación en específico, sino en general. Por eso es que decíamos entonces en alguna ocasión que viene siendo el sistema que Dios va a crear para su pueblo. ¿Ok? Este sistema también decíamos que no necesariamente cuando tú escuchas la palabra mishpatín es solamente para ese sistema legal de Dios o jurídico, o el que va a enseñarnos cuál es la justicia de Dios, porque muchas veces hablamos mucho de la justicia de Dios sin saber cómo definirla. Muchas veces creemos que podemos analizar esa justicia desde nuestra justicia o de lo que nosotros entendemos por justicia o creemos que es justicia. Entonces esos mishpatim es lo que nos va a mostrar que la justicia no puede estar definida por lo que tú crees que es justicia, sino por lo que diga Dios que es justicia. Y va a haber una diferencia. Entonces eso ahí es lo que va a hacer ese sistema. Si tú te riges por la justicia que tú crees que es justicia, por la que tú has aprendido o tú has crecido con esa definición o esas pautas que tú crees que son los que rigen la justicia para hacer lo correcto o incorrecto, y no están calibradas por la de Dios, entonces tú te estás rigiendo o viviendo por un sistema distinto al de Dios. Y eso nos pasa a todos, nos ha pasado a todos. O sea, eso es algo normal. Simplemente que hacemos hincapié porque es importante entender esa diferencia. Porque el deseo de Dios es que nosotros vengamos a su justicia, porque esa es la justicia por la cual nosotros fuimos creados y la creación fue creada. Mucho más cuando tiene que ver con el tema del orden y de la verdad. Porque cuando decimos discernir algo, estamos hablando de las cosas que pueden ser verdaderas y falsas. Y ese tema vamos a verlo hoy también. Entonces, en ese sentido, esos mishpatim es lo que nos va a delinear cuando estamos cumpliendo con la justicia de Dios o cuando estamos cumpliendo con otro tipo de justicia. Por allá recordábamos a Jesús cuando decía, hay que juzgar con justo juicio. El justo juicio tiene que ver con esa justicia de Dios, no con lo que tú crees que es justo y con lo que a ti te parece, con lo que a ti te gusta. Por eso no puede ser según apariencias, sino que tiene que ser según justo juicio, quiere decir lo que dice Dios que es justo y hacer ese juicio según eso que dice Dios, no lo que tú deseas. Entonces, estos dos capítulos que estaban en la porción, el 12 y el 13, siguen haciendo hincapié en este tema.
Por lo tanto, tenemos que entender que la ley en general, la Torah completa, que tiene que ver que hay Juquín, están todos estos grupos de la ley, no quiero llenar la conversación de estos términos, pero en general lo que Dios le está dando al pueblo es un pacto. Hoy en día podemos llamarle a ese pacto una especie de constitución. Viene siendo algo muy parecido que Dios le está entregando a Israel. ¿Ok? Por lo tanto, aquí vamos a estar viendo dos capítulos que no van a estar hablando de esos temas. Porque en otros capítulos se habla más de otros temas. Pero acá vamos a estar viendo que estos dos capítulos están dentro de ese tema en donde Dios está dando entonces pautas para su nación, cómo ellos tienen que vivir, cómo ellos tienen que practicar y entender ese sistema de Dios. Por lo tanto, estos van a ser principios estructurales de la nación de Dios. ¿Cuáles van a ser esos principios estructurales? Por ejemplo, ¿cómo se va a definir? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, delinean soberanía, la entrega de ese pacto, porque hay un pacto entre que Dios le entrega al hombre, uno de los pactos, porque no es el único, pero bueno, justicia, como ya hablábamos, y la regulación de la oración, también tiene que ver con todo esto. Por lo tanto, esas van a ser las reglas que van a regir la vida religiosa social de Israel en este caso, que son las que estamos viendo ahora en Deuteronomio. Por lo tanto, si los mishpatim van a ser parte y van a formar, van a funcionar como un marco normativo nacional, como nación, entonces no van a ser solo normas religiosas, sino también la estructura de autoridad y control social. ¿Ve? Por eso que decíamos que es un sistema que se crea, que Dios está creando ese sistema para el pueblo, para esa relación con él. Y a la misma vez, Dios va a estar tratando de prevenir las desviaciones de este pacto. O sea, va a tratar de preservar ese pacto que él está haciendo con el pueblo. Porque si el pueblo hace lo que tiene que hacer, el pacto se va a mantener. Van a poder preservarlo. Por eso mismo también él va a dar las pautas de lo que va a pasar cuando el pueblo se desvía de lo que hay que hacer. Porque entonces, si tú te desvías del camino de Dios, ¿qué va a pasar? Tú vas a hacer otras cosas, vas a tener otros hábitos. Y por lo tanto, tu vida se va a estar rigiendo por esos otros hábitos. Entonces, no sé, es algo de sentido común. Si no haces lo que dice Dios, tú estás haciendo otra cosa. ¿Vas a preservar lo que dijo Dios? No, porque tú vas a hacer otra cosa. No sé si me explico ahí. Ahora, estas leyes o estas normas no tienen nada que ver con los juquín, o sea, que las leyes ceremoniales, las leyes dietéticas. ¿Eh? Hay veces que lo va a tocar, pero es otra cosa que está hablando de otro tema. ¿Ok? Para que no confunda. Ahora, una palabra importante que va a definir esto es la soberanía. Y esa va a ser una de las pautas más importantes para que los mishpatim puedan tener funcionamiento correcto, por así decirlo. Ahora, ¿qué es lo que es la palabra soberanía? Es muy importante. La palabra soberanía en hebreo es la palabra malhut. Y malhut es reino. Reinado. Entonces, en el contexto bíblico, es la autoridad legítima y ejecutiva sobre el pueblo y la tierra bajo la dirección de Dios. O sea, ¿qué es lo que es un reinado de Dios? Va a ser cuando Dios es el rey. ¿Okay? Entonces, aquí en Deuteronomio, cuando Dios da la ley, está creando su reino. O ese es por lo menos el objetivo cuando Él entrega la ley. Que todo el mundo entienda esto y viva a esa dimensión, entendiendo que Dios es el rey. Y que como tal, nosotros tenemos que vivir, poner en práctica las cosas. No nada más hacer la ley porque hay que hacerla para no meterme en un problema, sino que no tan solo hay que entender esa ley, sino también vivirla internamente también, entendiendo que Dios es el rey. Y que nosotros lo mejor que nos puede pasar es regirnos por sus leyes, por su modo de vida que Él nos da. Entonces,
bajo soberanía del pacto, cuando vivimos bajo la soberanía del pacto, o sea, bajo el reino de Dios que tiene que ver con ese pacto, esto incluye rey, que es Dios, tribunal, que lo va a implementar Dios a través de los mishpatim, a través de la ley también, tierra y aplicación de la ley. Cuando todo esto esté involucrado, entonces se está viviendo dentro de ese marco que Dios dio en la ley. Si uno de estos marcos se pierde, entonces se pierde el estatus de que se está haciendo o para poder cumplir con estos mishpatim, con estas reglas, con esta soberanía. Y ahorita van a entender por qué estoy puntualizando esto. Por lo tanto, la soberanía según el pacto, o sea, el reino según el pacto de Dios, cumple con lo siguiente. Dios es el rey porque establece un pacto con su pueblo. Ese pacto ejerce un reinado, o sea, ¿qué es lo que es un reinado? Es un sistema que Dios implementa a su pueblo, como mismo, por ejemplo, Estados Unidos creó un estado, ¿no? O un país. Hizo una constitución, etcétera, etcétera, y entonces tenemos un país que está limitado por la Constitución americana. ¿Me entienden ahora? Es eso acá. Podemos hacer un paralelismo. Dios entonces establece el pacto, entrega los mishpat, que son ese grupo de leyes, o la Torah en general, y eso, cuando el hombre empiece, o cuando esos integrantes de ese pueblo comiencen a ejercer esa ley justamente, no tan solo porque la hacen, sino porque la entienden y porque viven según ella. Entonces se va a cumplir todo el mecanismo que Dios deseaba y por el cual Él crea esta ecuación, que no es nada más darle reglas al hombre para que lo hiciera, sino Él tiene el objetivo de que el hombre regrese. Recuérdate que el objetivo de todo el pacto es que el hombre se acerque a Dios. ¿Qué pasa? Que hay que darle al hombre un orden, mucho más cuando ya es más de un hombre. Tiene que haber un orden, tiene que haber una manera de cómo caminar juntos en el plan de Dios. Entonces, fíjate, si Dios no perdió ni un solo detalle, que Él entonces le da al hombre, no le dice, bueno, ahora ya tú quieres acercarte a mí, haz lo que tú entiendas, haz lo que tú quieras. No. Tú te quieres acercar a mí, pero tú no eres el único que va a querer acercarse a mí. ¿Cómo van a vivir ustedes cuando entre ustedes, por ejemplo, haya un conflicto? ¿Cómo van a solucionar eso? En la vida práctica, porque en la vida práctica pasan cosas. No todos somos iguales. Entonces, inclusive en esos detalles, Dios entonces da un orden para que puedan entonces avanzar en armonía y en paz y en justicia. Pero según la justicia de él, no según la justicia del más fuerte o de un grupito que se reunió y creó una dictadura, ¿entiendes? Un ejemplo que vemos en la Biblia está en Salmos 89:14, donde va a decir, justicia y juicio son el fundamento de tu trono. Que es lo que es el trono donde se sienta el reino, ¿cierto? ¿Que de qué está hablando acá? Por ejemplo, en justicia está hablando de Sedec. Justicia. ¿Me entiendes? Y el juicio se está refiriendo a los mishpat. Justo juicio. El justo juicio, ¿qué dice entonces? Es el fundamento de la soberanía. El fundamento del reinado de Dios. ¿Entiendes? Entonces ese es el fin al final. Que el hombre haga justo juicio en todo lo que él pueda. Pero ese justo juicio tiene que estar calibrado por él, por el Señor, no por tu opinión. Entonces, bueno, entrando ya al texto, en los últimos, para enseñarles ya los puntos que Dios quiere en este texto, podemos ver que Él está tratando de mostrarnos. Al final de Deuteronomio 29:31, por ejemplo, ¿de qué se está hablando ahí? Se está hablando de la prohibición de cultos ajenos. Y esto va a ser una de las características que tiene que tener entonces el pueblo de Dios. No sigáis a las naciones, en resumen, para no leerlo completo. Esa es una de las características. ¿Qué quiere decir no sigas a las naciones? No copies los cultos ajenos. No hagas lo que hacen otras religiones u otros pueblos que tienen otras costumbres.
¿Por qué? Porque acuérdate, si tú haces la religión o las costumbres de otros pueblos, ¿qué fue lo que te dije ahorita? ¿Qué estás haciendo? Estás haciendo el sistema de ellos. Ahora tú vas entonces a aprender que la justicia que tú vas a llevar a cabo, si tú estás copiando a otra nación, entonces tú vas a hacer la justicia que dice otro pueblo, no la justicia o el sistema de justicia que Dios está implementando. ¿Van ahí? Por eso es importante que Dios especifique, no sigas, no copies a las naciones, no copies los cultos ajenos, porque todo eso va a traer mishpat o mishpatims de ellos, no los míos. Porque cada cosa para hacerla, para ejecutarla, hay que tener un orden para ejecutarla. Automáticamente te estás metiendo en otro sistema, que no es el mío. Y la prevención de sincretismo. Cuando tú te sincronizas o sincretizas con otros sistemas, ¿qué está pasando ahí? Tú te estás yendo de la soberanía del pacto. Porque el pacto es para aquellos que quieren y aman a Dios y quieren estar dentro del sistema de Dios, dentro de su pueblo. ¿Ves? Entonces con eso vamos a entrar a Deuteronomio 13, en donde vamos a ver 3 puntos que ahí nos muestran cómo entender el discernimiento según los Mishpatim, cómo enseñan discernimiento y orden, cómo llevarlo a la práctica. Y luego vamos a ver en el Nuevo Testamento cómo entonces Pablo, en uno de los textos también de la porción, en los textos de 1 de Corintios 14, vamos a ver un patrón similar en donde Pablo se está basando para esa explicación que él da ahí en una iglesia que está teniendo problemas. Y él está tratando precisamente en una iglesia que no está en Israel, es una iglesia que está en Asia Menor, en donde es una cultura extremadamente gentil. O sea, el sistema en general. Y están habiendo unos problemas en esta iglesia en donde Pablo entonces tiene que enseñarle a la iglesia cómo discernir y cómo ordenarse para entonces poder caminar correctamente con el Señor. Pero bueno, entonces vamos a empezar en Deuteronomio 13. Y acá vamos a estar viendo, por ejemplo, del 1 al 3, cómo evitar la confusión espiritual. ¿Ves? Son temas importantes. ¿Cómo evitamos confundirnos cuando estamos delante de un sistema diferente o de una idea distinta o nueva? ¿Cómo nosotros podemos saber si es peligroso o no? ¿Cómo enfrentar eso sin que caigamos en el engaño, no? Dice, cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios y se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció. O sea, ¿cuántas veces hoy en día se ven gente que quieren deslumbrarnos? O sea, quieren llamar la atención o quieren que tú te sorprendas. ¡Wow! Mira lo que hace. Mira lo que pasó aquí. Y es verdad que si tú ves algo que no es normal, eso pues te entra en confusión. Tú dices, wow, espérate, que aquí hay algo. Y entonces ya muchas veces las personas, un poco que tratan de continuar o seguir a estas personas, más por lo que están haciendo, que por si eso que están haciendo está bien o está mal, o es correcto o incorrecto. Porque en el mundo de hoy nos acostumbramos que si lo hizo y le salió, eso significa que está bien, por lo tanto Dios está ahí y Dios lo hizo, porque si no, no lo hiciera. Bueno, acá vamos a estar aprendiendo que no necesariamente. Y fíjate cómo desde el Sinaí, estamos hablando de hace ya más de 3000 años, Dios está diciendo y está alertando, porque no es primera vez que eso pasa. En la historia ha pasado que han venido personas haciéndose lo que pueden hacer señales y prodigios, pero eso no quiere decir que están bien. Delante de la justicia de Dios, del sistema de Dios, acuérdate, de los mishpatim de Dios. ¿Vamos entendiendo ahí? Entonces, fíjate, inclusive cuando se levantara en medio de ti, fíjate, no es nada más de otro lugar, no, inclusive en medio de ti. O sea, gente del mismo pueblo pudiera ser.
Y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños. ¿Ok? Entonces, cuando se te propone, o cuando una persona viene haciendo prodigios o lo que sea, que no tienen nada que ver con las normas de Dios, tú no puedes seguir eso. Aunque él está haciendo algo, si no está calibrado por la verdad de Dios, por lo que Dios nos enseña en la Escritura, no deberías seguirlo. Porque eso te va a hacer daño y te va a separar de Dios. Acá vemos entonces la importancia de nosotros entender la Biblia, poderla estudiar, aprender de ella. Como segundo punto, vamos a ver la fidelidad en Deuteronomio 13:3. O sea, a continuación termina ese versículo que va a decir, porque el Señor, nuestro Dios, os está probando. Fíjate. Para saber si amas al Señor con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Entonces, fíjate aquí cómo nos encontramos con uno de los versículos más importantes de la Biblia. Va a decir por allá Jesús que esto es parte del mandamiento más importante de todos, que es el Shema. Amarás al Señor con todo tu corazón, toda tu alma y con toda tu fuerza, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿por qué el Señor está poniendo acá este versículo? ¿Por qué lo mete acá entre esta explicación de los mishpatim, en donde se está hablando de discernimiento y orden? Porque precisamente cuando usted se deja engañar, y el amor a Dios tiene que ver con eso. El amor de Dios tiene que ver con que uno tenga el temor de serle fiel a su verdad, a su palabra, a su justicia, a lo que Él dice. Entonces, el simple hecho de nosotros tener la posibilidad de separarnos de esa fidelidad, de esa verdad, de esa justicia, para el Hijo de Dios tiene que ser un temor. Tiene que ser algo que tú no quieres que suceda en tu vida. Tienes que temerle eso. ¿Podemos fallar? Sí, podemos fallar. Muchas veces por desconocimiento, muchas veces porque simplemente fallamos. Pero la cuestión es que no podemos sentirnos cómodos. No puede ser que fallemos y no nos importe. No puede ser que no avancemos, que no aprendamos de los errores. Porque entonces fíjate como dice acá la Escritura y los mishpatim. Significa que entonces a ti no te importa Dios. No estés diciendo que tú amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, porque eso es mentira. Si a ti no te importa la verdad de Dios, la justicia de Dios, tú no amas a Dios. Por lo tanto, tu fidelidad no es real. No estás viviendo por la fidelidad. ¿Sí me entienden? Y por último, vemos la responsabilidad, o sea, enseguida ahí, la responsabilidad de la comunidad. O sea, fíjate cómo va del individuo a la comunidad para proteger la verdad. O sea, que ya no tan solo va a ser una cuestión individual de cada uno de nosotros, sino que cada uno de nosotros también tiene que ser partícipe y tiene que sentirse responsable de que la comunidad esté haciendo lo correcto, de cuidarnos unos a otros, porque eso también es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, si tú no cuidas de tu prójimo en ese sentido, ¿qué amor estás viendo ahí? Si a ti no te importa el crecimiento del otro, porque entonces llegas a algunas congregaciones modernas y tú no te puedes meter con nadie, tú no puedes señalar a nadie, y no es que uno tiene que estar en el análisis para estar criticando, ¿no? Pero sí, si tú aprendes del Señor, tú también vas aprendiendo métodos para tú poder acercarte a las personas, ayudarles, sin que sea una cuestión de que tú le tienes, como dicen en Cuba, el dedo puesto. O sea, que estás ahí arriba de esa persona y trabajas todo el tiempo. No hay necesidad de eso. Pero a la misma vez, cuando las personas vienen al Señor y entienden su justicia, esa persona va a amar que tú le puedas ayudar a crecer en ciertas áreas. Va a querer, porque él lo que quiere es acercarse a Dios. Y entonces uno, por supuesto que no vas a estar arriba de los demás criticándole cada punto, pero tú sí tienes que estar pendiente. Cada quien tiene que estar pendiente de todo para ayudarnos a crecer cuando se dé la posibilidad y cuando podamos. Quizás hayan personas que tú le puedas hablar
con mayor confianza, cercanía, a otras no tanto. Pero no es algo que es incorrecto. Al contrario, si tú amas al prójimo, tú estás evaluando para ver cómo tú lo puedes ayudar el día que se dé la situación para poderlo ayudar. O darle un consejo. O inclusive a veces no hay ni que conversarlo. Tú mismo puedes ir creando situaciones alrededor para tú conversar, para tú ser un ejemplo también. Cuando uno es ejemplo, posiblemente sea la mejor manera de ayudar al prójimo. Que tú seas ejemplo. Pero esa responsabilidad es una característica del Hijo de Dios. Sentir la responsabilidad de ayudar al otro a crecer. ¿Cómo nos ayudamos? Porque somos una comunidad. Y entonces ahora vamos a ir, como les decía, Primera de Corintios 4 o 14, Primera de Corintios 14, en donde vamos a ver cómo Pablo va a usar o va usando esta misma estructura que acabo de decirte. Bueno, no leí, discúlpame, no leí el texto. O sea, la responsabilidad dice, en pos del Señor, vuestro Dios, andaréis. O sea, aquí es como él va a cerrar este texto que estoy usando de Deuteronomio 13, del 1 al 5. Dice, en pos de vuestro Dios, andaréis, a él temeréis. Fíjate, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. ¿Ven? O sea, guardaréis su mandamiento, temeréis, a su voz le oiréis, serviréis y seguiréis. Fíjate tú cuántos pasos lleva esa responsabilidad. Dice, tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, aquel que intente engañar. Este fue en el monte Sinaí. O sea, que fíjate cómo Dios puso al nivel de una persona que hoy mata a otra, puso a estos profetas que pudieran arrastrar al pueblo a otros dioses. Ahora, tú dirás, wow, qué fuerte estás. No, el problema es que Dios como creador sabe que cuando a usted lo arrastran a otros modos de pensamiento, a otros sistemas, el que está muriendo espiritualmente es usted. O sea que Dios te está viendo a ti como una persona espiritual. No está pensando nada más en tu parte carnal, que es como a veces nosotros nos vemos. A veces nos importa más nuestra parte material, somos más conscientes de ello que de nuestra parte espiritual, que en última instancia es la que va a ir con el Señor, es la que va a ser eterna. Nuestro cuerpo va a dejar de ser en algún momento, por eso envejece, se deteriora. Pero el espíritu, nuestro narán, ese permanece. Entonces fíjate cómo Dios te está cuidando, o en ese momento estaba cuidando. O sea, ustedes entonces, si hay un profeta que está engañando y va a arrastrar al pueblo hacia dioses ajenos, se va del aire. O sea, era una condena capital en ese momento. Por cuanto aconsejó rebelión contra el Señor vuestro Dios. ¿Ven? Eso viene siendo como hoy en día un traicionero a Estados Unidos. ¿Eh? Viene un tipo y empieza a darle información a uno de los enemigos de un país determinado sobre el Estado para que aquel Estado entonces destruya este. ¿Qué es lo que, si lo agarran, qué es lo que pasa? Pena capital la mayoría de las veces. ¿Por qué? Porque va a destruir, está cooperando para destruir la nación. Ahora, si eso es importante para las naciones hoy en día, imagínate tú para la nación de Dios. Dice que aconsejó rebelión contra el Señor, que te sacó de la tierra de Egipto, o sea, de la esclavitud, y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual el Señor tu Dios te mandó que anduvieses. ¿Ven? El sistema de Dios. Y así quitarás el mal de en medio de ti. Ahora, ¿qué pasa cuando llegamos al texto de 1 Corintios 14? Tenemos que recordar que en este primer siglo Israel era independiente. Vivía Israel según el reino de Dios, como Estado, como institución. No. ¿Por qué? Porque Roma era el imperio.
de turno. Por lo tanto, muchas de las pautas que te dije desde un principio no se cumplían. Pero la de la soberanía era el fundamental. Entonces, como Estado, no había soberanía en Israel. Por lo tanto, ya a este punto de que si hay un profeta, tú tienes que eliminarlo, no se cumplía en ese momento. Porque no existía todo el andamiaje jurídico para llevar a cabo ese mishpatín en el caso de hacer ese juicio. Y esto es una cosa que a veces el cristianismo de hoy no enseña o no conversa sobre ese tema. Simplemente dice, no, ya la ley eso no sirve, eso no tiene nada que ver. Simplemente porque hay cosas que no entienden, no se meten a indagar. Porque hay cosas que es verdad que no se pueden hacer de la Torá. Pero eso tiene una explicación y nosotros tenemos que entender cuáles son esas explicaciones. No es nada más decir, no, eso lo borramos y hacemos ahora lo que nosotros queramos. Inventamos ahora un sistema de nosotros. No, porque Dios te está diciendo que tú no puedes inventar un sistema. Tú tienes que aprenderte el sistema de Dios y a partir de ese sistema ver cuál es el que te está aplicando y ponerlo en práctica. No es inventar uno nuevo, porque entonces tú estás haciendo otro sistema, que no es el de Dios. Y como pueblo de Dios, hoy en día, entonces tú estás haciendo un invento. Y entonces estás creando una nación diferente. Estás creando un mishpatín, sistemas de justicia distintos a los de Dios. Automáticamente te estás yendo de lo mismo que Dios te está diciendo acá, que no te vayas, que es de su pacto. Tú te estás yendo porque tú estás creando otro sistema de vida. Sí, hay cositas que las nombras parecido y todo, pero tú no estás cumpliendo con el pacto. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí en Corintios? Una enseñanza de Pablo de cómo ejercer. ¿Y cuál era el objetivo entonces? Que también se enseña en Deuteronomio, quiero decir. Cómo hacer los mishpatín cuando no hubiese entonces toda la estructura posible. Cuando no estuvieran todas las pautas para poder tener una nación funcional según el pacto de Dios. ¿Cómo entonces resolver eso? Dios decía, eliminamos entonces los mishpatín y ya nada de eso tiene cumplimiento. No. Entonces Dios va a dar pautas para que aún en territorios o en un momento determinado que no hubiera soberanía y todas las demás pautas se cumpliesen, ¿cómo entonces vamos a poder discernir? ¿Cómo vamos a poder ordenar? ¿Lo hacemos como queramos o Dios ya nos da esa pauta? Entonces Pablo nos va a enseñar acá que los mishpatín todavía están en funcionamiento. Simplemente que hay algunos que cambian de estructura. Y vamos a verlo, mira. Allá dijimos el primero, evitar confusión espiritual, ¿cierto? Acá, mira Pablo en el 26, primera de Corintios 14, 26 va a decir, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando nos reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. O sea, no esté inflando a nadie quiere hacerse mejor que el otro, ni nadie esté tratando de sorprender a nadie. Sino que sea todo lo que tú puedas o todo lo que tú tengas que Dios te ha dado, que sea para edificar. Te edificas tú, edificas al otro y edificas la comunidad. No es para que estés aquí haciéndote el que se la sabe toda, ni el que más. Porque ese no es el objetivo de la comunión de Dios o la comunión de los hermanos en Dios. Si habla alguno en lengua, fíjate cómo Pablo ahora va a entrar en uno de los puntos que está pasando allí o que están teniendo problemas o que hay que ordenar. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Entonces, fíjate cómo Pablo está tratando de ordenar el tema porque se está volviendo un poco caótico cada vez que llega alguien que quiere sorprender o que quiere inventar. Ahora, ¿qué sucedía si tú te ponías a inventar en la congregación de Dios en Deuteronomio o en el Sinaí o bajo el pacto o bajo el reinado de Dios, que ya en el primer siglo no está? Lo que te tocaba era muerte, ¿no?
Ahora, ¿qué es lo que va a decir Pablo acá, por ejemplo? Hable para sí mismo, calle en la iglesia. O sea, ahora el juicio va a pasar a otro nivel, más bien espiritual, en donde ya tú no puedes matar al otro, pero tú sí puedes analizar que ese está tratando de manipular. Tú sí puedes buscar la manera de evitar esas manipulaciones o alguien que venga a desordenar. ¿Cómo? Tratando de mantener el orden, según las reglas de Dios. La fidelidad, ¿cómo la va a demostrar acá Pablo? Fíjate, dice en el 29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Ya de entrada, entonces los demás están evaluando qué es lo que él está diciendo. No es que tú vienes a hablar lo que tú quieras hablar. Yo te puedo dejar hablar, pero no es que tú vas a estar diciendo lo que tú quieras. O sea, tú lo puedes decir, pero eso no quiere decir que yo tenga por qué escucharte y hacer lo que tú dices, si no está calibrado por Dios. Ven ahí cómo entonces la estructura de Dios, el sistema de Dios sigue vigente. ¿Por qué? Porque tú todo tienes que evaluarlo con justo juicio. Y el justo juicio está anclado a la verdad de Dios, a la verdad de las Escrituras. Por lo tanto, yo te voy a dejar hablar. A ver, ¿tú quieres traer algo nuevo? A ver, háblame. Y yo te estoy oyendo y yo te estoy evaluando. Si eso no está anclado a la verdad de Dios, simplemente yo no tengo por qué aceptarlo, ni te tengo por qué dar ningún tipo de valor a lo que tú estás diciendo. Hoy en día, ¿qué te dicen? No, no puedes jugar al hermano. Cada quien, tú sabes, tiene un discernimiento. A lo mejor Dios lo habló. No, Dios le habló nada. Si Dios le habló a él, lo que él me diga a mí tiene que estar calibrado por las Escrituras. Si no, yo no tengo que oír nada. No me interesa eso. Porque lo que va a pasar es que me vas a confundir espiritualmente. O me vas a llevar por otro lado, por otro camino que no es el que tengo que ir. Dice en el 29. Asimismo, y aquí vamos a ver entonces una representación de la fidelidad en este caso. Asimismo los profetas, bueno, yo se lo dije. En el 30 dice, y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. ¿Bien? Es lo que acabo de decirte. O sea, hay que estar evaluando lo que él está diciendo. Trae una palabra que puede ser de edificación, perfecto. Pero trae un invento. No. Eso no, aquí no necesitamos. No es que ahora estamos acá para escucharle cualquier invento de cualquiera. No necesitamos eso porque ya nosotros tenemos las escrituras. Y al final aquí el punto no es inventar algo, sino seguir a Dios, acercarnos. Cómo edificarnos unos a otros. Y por último, en el 36 al 40 va a decir que aquí vamos a estar entonces hablando de qué? De la responsabilidad de la comunidad para proteger la verdad. Dice el 36, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Aquí estamos resumiendo lo que hemos hablado. O sea, tú vienes con una cosa inventada nueva, que no tiene nada que ver con las escrituras. Tú te estás haciendo el que las escrituras salieron de ti, o te la dieron nada más a ti, como que yo no tengo el entendimiento para evaluar lo que tú dices y saber si es verdad o no, según las escrituras. Entonces, ven, no podemos ser, para nosotros poder ser responsables con la verdad, no podemos estar en lugares y simplemente estar por estar. Tenemos que sentir la responsabilidad de cuidar la verdad. Y para cuidar la verdad tú tienes que amar la verdad. Y amar la verdad es amar a Dios, no cualquier verdad. Estoy hablando de la verdad de Dios. Para que cuando entonces se levante una mentira, tú puedas señalarla. Con amor y con paz y con todo, pero hay que señalarla. Porque si tú permites que eso se meta y que eso se reproduzca, eso va a separar a la comunidad del sistema de Dios. Y se van a inventar cosas que no tienen que inventarse, porque no hace falta. Y te vas a ir del pacto de Dios completamente. Dice el 37, si alguno se cree profeta o espiritual, fíjate, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Wow. O sea, fíjate, los cristianos hoy te dicen que no, que los mandamientos no sirven.
Y mira lo que está diciendo Pablo. Mas el que ignora, ignore. O sea, si tú ignoras, ya eso es otra cuestión. ¿Está bien? No es que esté bien que tú ignores. No deberías ignorar. Pero que tú, pero tiene que haber personas que sí puedan delinear, que sí puedan definir cuando una persona está diciendo la verdad o no. Porque la responsabilidad es de cuidar la verdad, de cuidar el sistema. Y esa verdad tiene que ver con el pacto de Dios. Para entonces nosotros, aunque no estemos viviendo en un estado teocrático, en donde Dios es el rey, pero sí podemos vivir en una comunidad teocrática, en una vida teocrática, en donde individualmente nuestro rey sea Dios y en nuestra comunidad el rey sea Dios. Y ese va a ser el objetivo, que no tan solo lo va a enseñar Jesús y los apóstoles, ya esto es una idea que también viene en la Torá. Porque el objetivo fundamental, acuérdate que va a decir por allá Dios cuando va a crear a Israel: yo quiero hacer un reino de sacerdotes, pueblo escogido, real sacerdocio. O sea, un reino de sacerdotes, fíjate. Entonces el objetivo es que todos estos mishpatim nosotros los podamos tener internamente para poder entonces nosotros poner el justo juicio, poder discernir y poder evaluar y poder buscar la verdad según las escrituras. Pero para eso nosotros tenemos que llenarnos de ese sistema de Dios y ponerlo en práctica en todas las veces que nosotros podamos. Poco a poco ir aprendiendo, irlo incorporando, porque eso es lo que realmente es amar a Dios. Si usted está viviendo según otro sistema de pensamiento, de religión, de culto, de lo que sea, usted no está amando a Dios, déjeme avisarle. Usted puede decir que lo ama, pero usted no lo ama en el sentido práctico, en lo que implica. Usted puede creer que lo ama, pero estamos hablando ya de la implicación de lo que significa eso. Amar a Dios significa, por eso Pablo va a decir, yo lo dejo todo por Cristo. Para mí todo es basura por Cristo. Eso está duro. Todo, fíjate, todo es basura por Cristo. ¿Qué es lo que es todo? Tu vida, tus hijos, tu familia, tu comodidad. Ahora no te asustes, porque Dios no te está invitando a que abandones a todas esas cosas. Dios lo que te está diciendo es, lo primero que tú tienes que tener en tu vida soy yo, porque yo soy el que te va a dar el orden y te va a dar la capacidad y el discernimiento para que entonces tú puedas hacer las cosas lo mejor posible según la creación y todas esas otras cosas que tú amas se puedan beneficiar de eso por tu fidelidad conmigo. Porque si no, tú eres presa de la cultura, de la costumbre, que muchas veces caemos en manipulación o en las cosas que sabemos, en doble moral, en la incoherencia. Y todo eso a veces lo que hace es afectarnos a nosotros espiritualmente, en realidad. Mira, ahí vemos a Cuba, es un ejemplo práctico de eso, donde las personas tienen que vivir o se ha creado una cultura de doble moral, porque si no, no puedes vivir, te meten preso, te buscas un problema, te quedas sin trabajo. No es para justificarlo, pero lo que estamos diciendo es, se crea una situación comunitaria, como sociedad, que tú crees que tú te estás ayudando siendo doble moral. No le puedo decir la verdad porque me meto en un problema, pero cuando llego a la casa me desahogo, ¿no? Tú crees que eso es normal y que eso no te afecta, pero sí afecta porque ahí vemos a Cuba cómo está. Generaciones cada vez peores. Y personas que en un momento determinado, en su entorno privado, tú los ves muy correctos y tú los ves que son ejemplos o parecieran ejemplos, tú los ves en otras situaciones y es otro tipo de personas totalmente diferentes porque se adaptan a esa doble moral. Porque es una cultura ya. No hay firmeza en cuanto al sistema. Entonces imagínate, cuando una persona así viene al Señor y no aprende sus mandamientos ni sus reglas, vas a seguir haciendo eso. Tú tienes entonces que aprender lo que Dios desea para ti. Porque eso lo que te va a hacer es curar espiritualmente. Para que entonces tú puedas enseñar y edificar a los demás y edificarte. O ayudar a Dios a que te edifique a ti. Entonces para terminar va a decir, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas,
pero hágase todo decentemente y con orden. O sea, aquí puede venir el que quiera hablar o a tratar de enseñar algo, pero tiene que estar calibrado por la verdad. Y la congregación tiene que estar preparada para eso. El que busca de la verdad va a conocer la verdad y va a poder definir, no, mira, espérate, está muy bonito, pero no puede ser eso. Entonces, bueno, ahí espero que sea de bendición, espero que aprendamos, principalmente que en ningún momento los mishpatim, o sea, este grupo de leyes que Dios entregó a su pueblo para poder tener una comunidad saludable, según su verdad y su orden, desaparecieron. Que algunas perdieron su cumplimiento porque hay otras claves jurídicas que no están presentes, no quiere decir que eso se desapareció. Y cuando venimos a Pablo y vemos lo que Pablo va a enseñar en el Nuevo Testamento, inclusive Jesús también, muchas veces están usando los mishpatim. Y es mejor que nosotros aprendamos de eso para poder avanzar en el sistema de Dios y acercarnos, en vez de estar inventando sistemas que no tienen nada que ver con las Escrituras y que sencillamente cuando una persona viene a Cristo, que lo que quiere es llenarse de esa verdad y aprender, muchas veces las mismas congregaciones que niegan la ley, lo que hacen es descarriar a las personas. Las manipulan en el sentido que tergiversan la verdad, engañándolas y haciéndoles pensar a veces que no, que todo es una cuestión de algo que te viene de momento, una especie de basado en la emoción, basado en la musa, como le dicen, o sea, una inspiración que te venga y tú puedes discernir, porque como tú tienes el Espíritu Santo, ahora ya tú puedes discernirlo todo. Pero si tú no te sabes la ley, ¿cómo tú vas a discernir? Y si lo que te está dando esa idea o esa chispa de idea no es Dios. Entonces, la invitación es eso, la invitación es que aprendamos más de los mishpatim, que tengamos conciencia de que existen, de que hay que saberlo, hay que conocerlo, porque eso nos va a ayudar más en nuestra vida diaria, en nuestros conflictos diarios y en la permanencia y en ser partícipes de mantener el pacto con Dios, porque esa es una de las características de sus hijos. Entonces, bueno, bendiciones, espero que les haya sido de bendición.